Continuando con los elementos HTML, el siguiente elemento que vamos a ver son las tablas. La tabla está compuesta por varios elementos HTML que se utilizan en conjunto. La tabla básicamente es una forma de representar muy común para el ser humano, en el cual se muestra a través de fila y columna una serie de datos de manera estructurada, ¿no? De una manera fija, que facilita mucho la lectura y a la que las personas están muy acostumbradas a ver este tipo de representación de los datos. Por lo tanto, también en los navegadores y el HTML se dedicó un elemento específico para esto. Vamos a borrar los ejemplos de listas que teníamos del video anterior y ahora vamos a ver lo que serían las tablas. El principal elemento raíz de la tabla, por decirlo de alguna manera, es el elemento table, ¿sí? Este elemento puede contener tres principales secciones que serían el t-head, el t-body y el t-foot, ¿sí? Como las mismas palabras lo indican, son el header de la tabla, que se correspondería con la fila superior de la tabla, que tiene los nombres de las columnas normalmente. El body, que serían todas las filas y columnas con los datos que se muestran para eso, header indicado en el header. Y por último, en el footer es el footer de la tabla, que normalmente es opcional, no siempre está, pero en ocasiones se puede usar para mostrar, qué sé yo, una suma en los datos, por ejemplo. Eh, Depende de lo que se necesite mostrar en la tabla, el uso que se le puede dar al footer, ¿no? Eh, Dentro de lo que es el header y el body y el footer, lo que nosotros tenemos como principal elemento es el TR, que se refiere al table row, básicamente, que es la fila de la tabla, donde cada fila puede tener varias columnas que, dependiendo del uso que se le quiera dar, puede ser un TH, que se refiere a un table head, que sería un elemento de cabeza de la tabla. Entonces, que acá que podemos poner un nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento. Entonces tendríamos una primera fila con los nombres de las columnas de la tabla. Si guardamos y volvemos al navegador, podemos ver cómo se ven ya los elementos de las columnas de la tabla. Y si queremos poner datos que se correspondan con estas columnas, podemos crear en el body varias columnas que se hacen con el elemento TD, Table Data, ¿sí? Entonces podemos poner, por ejemplo, Pedro Pérez, de 40 años, y inventando cualquier fecha, diríamos que 01 del 01 del 1984. Si guardamos, podemos ver en la tabla, refrescamos y vemos cómo nos muestra el browser ordenados los distintos valores con su correspondiente columna dentro de la tabla. Asimismo, nosotros podríamos agregar varias filas y verlas. Obviamente pueden ser distintos datos para lo mismo. A su vez, de la misma manera podemos agregar una fila de footer y decir, no sé, pero para mostrar algo interesante al respecto, podemos decir, voy a mostrar una propiedad interesante que tienen los elementos de la tabla, por ejemplo, es el call span, y podemos decir que tiene 4. Los elementos de datos tienen dos atributos particulares, que serían el call span y el row span, que básicamente lo que nos permite es decir que este elemento de datos se va a corresponder con más de una columna, ¿sí? En este caso tenemos 4 columnas para los datos,
y decimos que, bueno, para este elemento de datos queremos que ocupe las 4 columnas que tiene la tabla. Entonces, si acá podemos decir algo como, estas son las personas del curso. Entonces, luego de guardar, podemos ver cómo este TH está ocupando, ¿sí? Las 4 columnas de la tabla. De la misma forma, si yo pusiera, por ejemplo, 2, refrescada, vemos cómo se puede ver cómo este elemento ocupa solamente las primeras 2, ¿sí? De la misma forma podemos utilizar el row span para, por ejemplo, en el nombre, ¿sí? Hacer que este dato Pedro de la segunda fila ocupe 2 filas, ocupando el segundo Pedro, el tercer Pedro, perdón, y que este cuadro sea uno solo, ¿sí? Para mostrarlo, por ejemplo, vamos a utilizar en este elemento Pedro, vamos a decir que ocupe 2. Por lo tanto, la siguiente fila no debería tener, no necesita tener este dato, ya que va a ser el mismo dato de la fila anterior, el cual va a ocupar el espacio en esa columna. Entonces, si yo guardo y refresco, puedo ver cómo el elemento de Pedro, ¿sí? Le vamos a poner un número para que se diferencie mejor, ¿sí? Este mismo está ocupando 2 filas y se muestra distinto. Eso es algo muy común también cuando uno se está formateando una tabla, tener este tipo de necesidades de mostrar en una sola fila o en una celda de la fila, eh, que agrupe varias partes. Dependiendo de las necesidades que uno tenga al mostrar los datos, puede jugar un poco con el row span y el call span para mostrar los datos de manera más customizadas. Luego, a su vez, las tablas tienen otros atributos y también se pueden estirar con CSS, de manera que se puedan mostrar, por ejemplo, los bordes de la tabla, los bordes de las celdas, el espaciado entre los distintos elementos, ¿sí? La alineación del texto dentro de la celda y todo lo necesario que tenga que ver con la celda. Pero eso se va a ver más adelante cuando se vea la parte de CSS. Por ahora solamente nos estamos concentrando en los elementos HTML en su manera, en su comportamiento por default. Pero aún así vale la aclaración de que sepan que si ahora les parecen un poco aburridos los elementos que estamos viendo, a medida que avancemos con el curso y utilicen los estilos CSS, va a tomar forma todo esto que están viendo y lo van a ver de una manera más práctica y en su correcto uso y van a entender bien cómo funcionan los sitios web. Hasta aquí el video de hoy. En la próxima clase seguimos con los siguientes elementos que quedan de HTML.